buenos días. Son las 9:00 de la mañana de este lunes 30 de junio del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, el último día del mes de junio, hemos llegado a la mitad del año realmente. Hoy, 30 de junio, es el día de San Ladislao de Hungría, San Alpiniano de Limoges y Santa Lucina de Roma. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna creciendo en el día de hoy en Virgo. La luna de Virgo es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, en su lugar. No solo la limpieza de los objetos, de los espacios, desde limpiar la gaveta, el cajón, hasta limpiar la casa, la oficina, sino también la limpieza suya. Y es buena para ir al médico, buena para cualquier tratamiento de desintoxicación corporal y buena también para ir al odontólogo. De manera pues que tenemos a la luna creciente en Virgo y al sol en Cáncer este lunes 30 de junio del 2025. El 30 de junio de 1905, Albert Einstein publicó 4 artículos de gran repercusión en la historia científica: la teoría especial de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la famosa equivalencia entre masa y energía, la ecuación E igual a mc al cuadrado, energía igual a la velocidad de la luz al cuadrado. El 30 de junio de 1923 es asesinado en el Palacio de Miraflores en Caracas Juan Crisóstomo Gómez, Juancho Gómez, el hermano del presidente, del dictador Juan Vicente Gómez. Hecho tan insólito ha dado pie para varios libros y hasta para una serie de televisión. El 30 de junio de 1934 se da en Alemania la llamada Noche de los Cuchillos Largos, con la que Adolfo Hitler ordenó lo que él consideró la purga de los dirigentes del partido nacionalista obrero en Alemania, lo que sería el partido nazi. La purga fue sencillamente asesinarlos. El 30 de junio de 1997 se publica el primer libro de la serie de Harry Potter, La Piedra Filosofal, de la señora J.K. Rowling. El 30 de junio del 2019, Donald Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Corea del Norte. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con Jorge Ramos. Ramos, luego de haber salido de Univision, ha decidido volver, pero ahora vuelve en las redes, vuelve a través con un programa en redes sociales por el Instagram, así lo veo, en YouTube, así lo veo. Pues veremos la visión de Jorge Ramos. Luego vamos a conversar con Mercedes de Freitas, la directora de la ONG Transparencia Venezuela. Con ella vamos a hablar de el Pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal, el famoso general que fue jefe de inteligencia durante toda una década con Hugo Chávez y quien se ha confesado pues culpable de narcotráfico aquí en Estados Unidos. ¿Quién es él y por qué esto es tan importante? Luego vamos a conversar con Alba Leiva. Alba es analista especializada en geopolítica internacional. Ella está en Madrid. Con ella vamos a hacer una actualización de la guerra entre Irán, Israel y la incorporación de Estados Unidos. El foro de hoy es muy interesante. ¿Ha oído usted hablar de la comunicación proxémica? Pues hoy vamos a hablar de comunicación proxémica. ¿En qué consiste este tipo de lenguaje no verbal? ¿Cómo nos comunicamos? Lo vamos a abordar con Carmen Yolanda Moreno, quien es consultora en comunicación estratégica, y con el doctor Ángel Oropesa, psicólogo social, profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello. Ambos están en la ciudad de Caracas. Luego, siguiendo en Venezuela, pero en la ciudad de Mérida, vamos a hablar con el periodista y reportero gráfico Leonardo León. Con él nos vamos a poner al tanto
de la muy difícil y dramática situación que se ha vivido en los Andes venezolanos, que han estado en emergencia estos últimos días por las torrenciales lluvias que han afectado a la región. Y vamos a cerrar en la ciudad de Lima con el economista y analista político José González. Con José vamos a tocar uno de los temas de actualidad que están ocurriendo en este momento, como lo es la discusión del presupuesto de Estados Unidos, el Big Beautiful Bill, la nueva versión, en el Senado. Ellos han hecho correcciones importantes en el Senado. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 30 de junio del 2025. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El Senado en Washington prolongó anoche el debate del polémico presupuesto del presidente Donald Trump, llamado por él mismo como grande y hermoso proyecto de ley, Big Beautiful Bill, con la expectativa de votar hoy lunes, como más temprano, el plan que le costaría más de $3 billones a la deuda pública. Los republicanos expresaron a los medios que a las 9 hora local de hoy se iniciaba el proceso en el que los legisladores presentan enmiendas a la iniciativa, que contiene elementos clave de la agenda del presidente Trump que él mismo ha promocionado, como son recortes de impuestos y gasto público y mayores fondos para defensa y control migratorio. En eso se encuentran en este momento. Ya deben tener 7 minutos de ello porque son las 9:07 de la mañana. Ahora bien, aún es incierto que todos los 53 senadores del Partido Republicano apoyen este proyecto, pues el mismo añadiría, como dijimos, $3.3 billones a la deuda pública en los próximos 10 años, según estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un cálculo mayor, como se ve, a los $2.4 billones de la versión que el pasado 22 de mayo aprobó la Cámara de Representantes. Otros legisladores cuestionan los recortes a programas sociales como Medicaid o los cupones de comida, porque la Oficina del Presupuesto del Congreso prevé que 12 millones de personas pierdan su seguro médico para el año 2034 con esta iniciativa que recortaría $1.1 billones en políticas de salud pública. Leo lo siguiente en Semafor. La fecha límite del 9 de julio impuesta por el presidente Trump para imponer aranceles más altos se acerca ya rápidamente y el gobierno envía señales contradictorias. Días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugiriera que la fecha límite podría flexibilizarse para permitir que las negociaciones se prolonguen hasta el Día del Trabajo, Labor Day, el presidente Trump minimizó esa posibilidad. Dijo, no creo que sea necesario, yo sí podría. Eso lo dijo en Fox News. Los funcionarios comerciales de la India decidieron permanecer más tiempo en Washington, pero las conversaciones con la Unión Europea parecieron más tensas con Francia, intensificando sus peticiones de una prórroga. Donald Trump también suspendió brevemente las conversaciones con Canadá sobre un impuesto digital, ahora frustrado. El presidente Trump también afirmó haber firmado un acuerdo con Pekín, aunque los detalles son escasos, ya que China se presenta como una alternativa para los socios comerciales estadounidenses que están preocupados. El gobierno afirma que los acuerdos comerciales se anunciarán tras la aprobación de la megaley, una afirmación que ya pronto se pondrá a prueba. Un hombre armado con un fusil inició un incendio forestal ayer domingo y luego comenzó a disparar a los trabajadores de emergencias en una comunidad montañosa en el norte de Idaho. El hombre mató a 2 bomberos e hirió a un tercero durante una balacera de horas, según informaron las autoridades. Cito, creemos que el sospechoso inició el incendio y creemos que fue una emboscada y fue intencional. Así lo dijo textualmente Bob Norris, jefe de policía del condado de Kootenai, en una conferencia de prensa en el día de ayer. Afirmó, estos bomberos no tuvieron oportunidad. Fin de la cita. Una orden para que la gente permaneciera a cubierto fue suspendida por la noche
después de que un equipo de respuesta táctica utilizara datos de teléfonos celulares para identificar un área boscosa donde encontraron el cuerpo del sospechoso cerca de un arma de fuego, mientras las llamas se acercaban rápidamente, según dijo el jefe de policía Norris. La Corte Suprema en Washington fortaleció la posición de la administración Trump en las impugnaciones legales a su agenda. La mayoría conservadora restringió los mandatos judiciales a nivel nacional, emitidos por jueces de tribunales federales de distrito, sin resolver la controversia sobre la orden de ciudadanía por nacimiento del presidente Trump. Cito: los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo. Así dijo la opinión mayoritaria por boca de la jueza Amy Coney Barrett, cuya popularidad en la derecha subió el pasado viernes tras su reprimenda a la discrepancia de la jueza Ketanji Brown Jackson. Trump celebró lo que calificó como victoria monumental, pero solo el tiempo dirá el verdadero impacto de esta decisión. Estados Unidos debe descartar nuevos ataques contra Irán si quiere reanudar las conversaciones diplomáticas. Eso dijo a la cadena británica BBC el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Majid Ravanchi. Según el viceministro iraní, la administración del presidente Trump ha comunicado a Irán a través de mediadores el interés de volver a la mesa de negociaciones, pero que no ha aclarado su postura sobre la muy importante cuestión de nuevos ataques mientras se llevan a cabo las conversaciones. Cita textual. Al menos 33 personas han muerto desde la pasada noche en la devastada Franja de Gaza en nuevos bombardeos israelíes que golpearon 2 escuelas reconvertidas en refugios para desplazados y otros puntos del norte y del centro del enclave palestino, según confirmaron a la agencia EFE fuentes médicas. Los ataques del ejército israelí contra el norte de la franja se han intensificado en las últimas horas, después de que ayer domingo el ejército de Israel ordenara a los residentes de algunos barrios de la capital gazatí y de la urbe norteña de Jabalia su evacuación forzosa. Mientras tanto, el presidente Donald Trump aspira a que se alcance un alto el fuego con Hamas y el mando militar israelí augura en un futuro cercano la consecución de los objetivos de guerra en el enclave palestino. La semana pasada, la decisión del fiscal general de Florida, James Uttermeyer, de construir las instalaciones en un terreno de 78 kilómetros cuadrados en los Everglades como centro de detención de inmigrantes, se topó con una rápida oposición de grupos conservacionistas y residentes. Menos de 5 días después, el gobierno federal dio luz verde al proyecto. A pesar de la oposición de los funcionarios del condado de Miami-Dade, quienes solicitaron más información sobre el proyecto, el Estado confiscó el terreno. Desde entonces han seguido apareciendo imágenes de generadores portátiles y camiones de construcción entrando en la zona. El pasado viernes, amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica demandaron a funcionarios federales, estatales y del condado de Miami-Dade en un tribunal federal por el proyecto, alegando que no completó las evaluaciones ambientales necesarias y que omitió el periodo de consulta pública requerido. La demanda busca que el proyecto se suspenda, a menos que y hasta que la administración cumpla con las leyes y regulaciones ambientales. Fin de la cita. Mientras, el Partido Republicano de Florida está utilizando el proyecto como una oportunidad para recaudar fondos promocionando productos como la marca Alligator Alcatraz. Estados Unidos, Perú y Argentina propusieron en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, que la organización Tren de Aragua fuera catalogada como una organización terrorista extranjera. Esta iniciativa, impulsada por Lima y a la que se sumaron Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay, busca coordinar esfuerzos regionales para combatir a la megabanda criminal nacida en Venezuela, incluyendo el intercambio de datos biométricos e inteligencia financiera.
La solicitud llegó en el marco de la Asamblea Anual de la OEA en Antigua y Barbuda, donde el surinamés Albert Ramdin se estrena como nuevo secretario general. Y a las 9:15 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Mediados de la pasada editorial con César Miguel Rondón. Hugo Carvajal. El general Hugo Carvajal se había declarado culpable de narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Quién es Hugo Carvajal? Voy a leer algunos párrafos de un artículo que recientemente ha publicado en el portal La Gran Aldea el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Escribe Molina: Hugo Armando Carvajal Barrios no fue cualquier militar, no fue un general más, tampoco un simple funcionario del chavismo. Fue durante años el jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, es decir, fue los ojos, los oídos y, como ahora sabemos, las manos del régimen en los asuntos más oscuros del poder. Y ahora, en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, acaba de declararse culpable de narcoterrorismo, tráfico de armas y drogas, reconociendo su rol central en un sistema criminal transnacional rojo-rojito. A ver, escribe Molina, no se puede entender el crimen de Estado sin nombrar al comandante Hugo Chávez. Carvajal fue leal a Chávez hasta el final y su ascenso dentro del aparato represivo chavista no fue accidental. Fue una promoción estratégica en un régimen que desde sus inicios coqueteó con el crimen organizado como parte de su modelo de poder. Carvajal fue más que un espía, fue una pieza de inteligencia y contrainteligencia al servicio del crimen, y lo hizo en uniforme con todos sus soles en las charreteras, acoto yo. Leo esto. ¿Por qué importa la confesión de Carvajal hoy?, se pregunta Molina Galdi. Y asoma esta respuesta. Importa porque aún hay rutas activas, aún hay narcos con uniforme, aún hay generales involucrados en el tráfico de drogas y oro. Esto, acoto yo, es lo que nos remite al llamado, al conocido Cártel de los Soles. Sigo leyendo a Molina. Y porque la tiranía de Nicolás Maduro sigue financiándose con esas rutas. Si Carvajal, como se espera, empieza a hablar más, podría derrumbar parte de ese andamiaje mafioso. Conoce nombres, fechas, operaciones, contactos y circuitos de lavado de dinero. Si canta con detalles, podría cerrar rutas de narcotráfico y debilitar sustancialmente a la tiranía. Acoto yo, Carvajal debe soltar nombres. Y uno sospecha que son nombres que están o bien a la par de su nivel o bien por encima. Entendamos que por encima de Carvajal había muy poca gente, sobran los dedos de la mano. Regreso a Molina. La confesión de Carvajal no solo abre una puerta judicial, abre una oportunidad geopolítica para desmantelar las redes criminales del chavismo. Si la comunidad internacional realmente quiere empujar la transición democrática en Venezuela, acción que los propios venezolanos deseamos y en la que hemos trabajado a pesar de la barbarie, necesita cortar el oxígeno financiero de la dictadura, y ese oxígeno no es otro que el crimen. Fin de la cita. Como comentario adicional a todo esto, no está de más llover sobre mojado, volver sobre un punto que por lo visto no ha drenado lo suficiente en nosotros. Muchos expertos y estudiosos de la desgracia que ha ocurrido en Venezuela en el último cuarto de siglo señalan que
se ha tratado de derrotar y enfrentar políticamente a un entorno criminal, a un entorno del crimen organizado, a una mafia delictiva. Y esos elementos son como agua y aceite, no congenian. El error ha sido tratar por parte de la dirigencia opositora venezolana a los que tienen el acera enfrente como pares, como dirigentes políticos también, con otras ideologías, con otros pareceres, claro está, pero políticos en definitiva. No, lo que hay en la acera de enfrente, y aquí la prueba, no son más que criminales. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, con Jorge Ramos. Son las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Luego de una vasta, larga experiencia muy importante en Univisión, aquí en Estados Unidos, Jorge Ramos se retira y vuelve ahora en redes con Así Veo las Cosas. Leo esta gacetilla informativa. El contenido de Jorge Ramos, Así Veo las Cosas, disponible en YouTube y otras plataformas, ofrecerá una versión más cercana, auténtica y personal del periodista que las audiencias ya conocen y respetan. Es un verdadero salto del prime time al timeline, mostrando un Jorge Ramos sin saco y sin corbata y con un estilo mucho más cercano. Es el periodista de siempre, pero más independiente que nunca, justo cuando la audiencia hispana y los inmigrantes más lo necesitan. Vamos entonces a conversar con Jorge Ramos, sin saco ni corbata. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Bien, hombre. Muchas gracias. Sin saco, sin corbata, aquí en la casa y sin prisa. Una de las cosas que más admiro de tu programa es esa posibilidad de conversar sin prisa. Y en la televisión siempre andaba apurado, entrevistas de 3, 4, 5 minutos, y luego me criticaban porque interrumpía mucho a los entrevistados. Cierto, lo hacía, lo que pasa es que tenía muy poco tiempo para muchos temas, y ahora me estoy yendo donde estás tú, donde están las audiencias, donde está la gente, que es precisamente en los medios digitales. Bueno, bienvenido entonces a estos espacios. Todo es nuevo, lenguaje nuevo, medios nuevos, hay que buscar que te vean, hay que buscar seguidores, hay que ver cómo esto se sostiene económicamente, todo es nuevo. Me pasó cuando empecé por estos lados, que no sabía, después de toda una vida en radio y televisión, yo decía, bueno, estamos en el aire de nuevo, y yo decía, no estoy en el aire, ¿en qué estoy ahora? Había que cambiar todo el lenguaje. Jorge, mi primera pregunta es la evidente. Sí. ¿Cómo ves las cosas hoy por hoy? A ver, depende por dónde quieras entrar la conversación. Si hablamos de medios de comunicación, ciertamente hay una enorme transición de los medios tradicionales, de la televisión, de la radio, de los periódicos, hacia los medios digitales, hacia las redes. Yo duermo, me da pena decirlo, pero duermo con mi celular, y seguramente tú haces lo mismo, y miles o millones de tus seguidores hacen exactamente lo mismo. Así que hay una verdadera transición, cosa que me parece extraordinaria. Me parece que la posibilidad de que influencers o personas que antes no eran medios de comunicación, ahora sean medios de comunicación. La gran diferencia, yo creo que tenemos, la ventaja que tenemos los periodistas, es que todavía hacemos fact-checking. Yo trato de asegurarme de que todas las cosas que yo digo sean verdad. El otro día estaba viendo un estudio de la UNESCO, no sé si lo viste, en el que cerca del 62% de todos los influencers reconocieron a nivel mundial que ellos no checaban la información que reciben, sino que la reciben y la reciclan. Entonces, creo que los periodistas tenemos en ese sentido una ventaja. Si me preguntas sobre cómo estamos en la cuestión, aquí en los Estados Unidos, en la cuestión migratoria, César Miguel, yo nunca había visto tanto miedo en los Estados Unidos. Acabo de estar en Los Ángeles, he estado viajando por los Estados Unidos, tú y yo, por supuesto, vivimos en Miami, y el miedo está en todos lados. Jardineros que no quieren ir a trabajar, gente que teme ir a sus citas de migración, gente que había apoyado a Donald Trump, venezolanos que habían apoyado a Donald Trump y que se creían de alguna forma protegidos con el TPS, con un parol humanitario, ahora de pronto no lo tienen. Así que
anunciantes que creían que iban a poder llenar estadios de fútbol en las distintas copas y torneos que hay actualmente, y que sencillamente la gente no está yendo a los estados por temor a que los vayan a agarrar. Nunca había visto tanto miedo como ahora en los Estados Unidos. Fíjate que se celebró aquí en el estadio de los Marlins, en el Loan Depot Park, ¿Sí? un juego que es muy famoso, el de la herencia venezolana, y se llena el estadio. Lo montaron y fue menos de la mitad del aforo. Claro. Y se atribuía precisamente a eso, al temor sí, de la migra te puede en cualquier lado. En cualquier lado te puede agarrar la migra. Y además, no solo eso, sino algo que me parece terrible es que los departamentos de policía locales, en este caso en la ciudad de Miami, han aceptado participar con agentes federales para arrestar policías. Entonces, ¿qué seguridad tiene uno de que la policía te va a proteger si no tienes la confianza de decirle a esa policía exactamente lo que está ocurriendo? Jorge, de alguna manera fuiste pionero en estos aires un tanto contaminados, porque se hizo lamentablemente viral en aquel enfrentamiento que tuviste con el entonces candidato Donald Trump en su primera campaña electoral. Hubo un cruce de palabras muy fuerte y un hombrón, un gorilón, pues era el guardaespaldas, te más obliga, alto que yo, todos son más altos que yo. Te obliga, bueno, yo padezco el mismo problema, te obliga a salir muy Sí. a las malas. A ver, ya en ese momento, ¿qué sentiste? ¿Qué señal percibiste allí de por dónde empezaban a soplar los vientos en el país? Bueno, esto fue precisamente en el 2015, hace 10 años, y para mí estaba muy claro de que las cosas iban mal, que el mensaje que estaba enviando Donald Trump era equivocado. En ese momento, ¿tú te acuerdas cuando estaba bajando esas escaleras doradas y se lanza como candidato a la presidencia? Y en su primer discurso, él dice que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores. Estaba mintiendo, desde un principio Donald Trump estaba mintiendo, y yo soy un inmigrante mexicano y no somos así. La gran mayoría de los inmigrantes mexicanos y venezolanos no somos ni terroristas, ni del Tren de Aragua, ni narcotraficantes, ni pertenecemos a carteles, ni somos absolutamente nada. Entonces, lo que traté de hacer es lo que hubieras hecho tú o cualquier otro periodista. Primero le escribí una carta manuscrita, yo creo que fue la última que hice, pidiéndole una entrevista, y en lugar de contestarme, publica en las redes sociales la carta con mi teléfono personal. Entonces recibí cientos y cientos, no sé si miles de mensajes y llamadas, algunas criticándome, otras apoyándome, otros pidiendo trabajo, otros diciéndome que eran cantantes y que querían salir en la televisión. Fue de todo. Pero al final de cuentas, lo que hice es que seguí a Donald Trump, busqué un lugar en Iowa donde no hubiera muchos periodistas y me fui a cuestionarlo, a decirle: señor Donald Trump, lo que usted está diciendo es una mentira. Los inmigrantes contribuimos mucho a lo que está ocurriendo aquí, no somos ni criminales ni violadores, y ese mensaje anti-inmigrante que usted está enviando puede ser muy peligroso. En lugar de aceptar mi pregunta y reconocer mis preguntas, hizo una señal rara con la boca, una especie como de beso volado al aire, y le llamó a un guardaespaldas y me sacaron de... Y luego yo lo que dije, para no extenderme mucho, lo que dije es: hay que tener cuidado. O sea, Donald Trump está poniendo en peligro uno de los preceptos de la democracia en los Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Me decía: no, tú no entiendes nada, ustedes los latinos no entienden lo que está pasando. Donald Trump jamás será presidente. Si llega a la presidencia, va a tener que respetar todas las reglas. Bueno, precisamente no nos hicieron caso, de que lo que venía era algo muy grave, muy serio, en contra de la libertad de expresión y en contra de los inmigrantes, y es precisamente lo que estamos viviendo ahora. Jorge, de esto hacen ya 10 años, toda Sí. una década. 10 años es un niño ya grande, ¿eh? Claro. Y en estos 10 años la situación se ha agravado de manera considerable. No solo Donald Trump ha vuelto a la presidencia, sino ahora tenemos que el ICE es una especie de fuerza represora que ya lo comentabas, pues por tu experiencia, los reportajes que hiciste en Los Ángeles, se ha extendido. Y la situación tiende a agravarse de manera terrible. Y hay miedo. Vi la entrevista que le hiciste a uno de los Marines, hijos del señor jardinero al que golpearon Terrible, salvajemente, sí. ¿no? Narciso Barranco. Entonces, siendo así, si esto viene desde hace 10 años,
¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, a donde vamos es que tenemos a un presidente y un gobierno que quiere deportar a 14 millones de inmigrantes indocumentados, cosa que es realmente imposible. No puedes deportar a 14 millones. Entonces, han reducido eso, están tratando de deportar a 1 millón de inmigrantes al año. Y esto significa la terrible cifra de 3,000 personas deportadas o arrestadas cada día. ¿Cuál es la diferencia? Me van a decir, y tienen toda la razón, durante Barack Obama o con Joe Biden se deportaron más inmigrantes. Es cierto, pero la mayor parte de esos inmigrantes que se deportaban acababan de cruzar de la frontera entre México y Estados Unidos, los detenían cerca de la frontera y luego los regresaban. La gran diferencia ahora, y eso es terrible, la gran diferencia ahora es que la mayor parte de los arrestos y detenciones ocurren dentro del territorio de los Estados Unidos, en ciudades dentro de los Estados Unidos, gente que lleva decenas de años aquí, que tiene familia, que tiene trabajo, que se ha integrado totalmente. Entonces, estas redadas están ocurriendo en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias. Hace poco fue increíble en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. Agentes federales trataron de entrar. ¿A dónde vamos? Bueno, nos quedan 3 años y medio de Donald Trump y lo que viene es mucho peor, porque van a continuar todas estas redadas. No hay ninguna posibilidad por ahora de negociación para una reforma migratoria. Y muchos venezolanos, tú los conoces mucho mejor que yo, muchos venezolanos, muchos de ustedes se sienten totalmente traicionados, al igual que cubanos y nicaragüenses, por lo que está haciendo Donald Trump. Creían, cuando Donald Trump criticaba a los inmigrantes, ¿de qué inmigrantes creemos que estaba hablando? Estaba hablando de nosotros, estaba hablando de ustedes. Y precisamente ahora llega a la presidencia y se va con con muchos de aquellos que los estaban apoyando. Muchos se sienten totalmente traicionados. Hay un elemento racial en esto, ¿no? No lo digo porque haya traído a los africaníes de Sudáfrica, ¿verdad? Todos evidentemente muy blancos, muy güeros, para decirlo en mexicano, sino porque en las redadas de ICE tienen que ver con personas por el color de la piel o por el oficio que estén haciendo, lo que le pasó al señor Narciso mientras estaba arreglando el jardín. Y mientras el discurso de la señora Kristi Noem, que uno lo escucha porque es publicidad pagada en radios y televisoras, dice, para hacer América más segura, libre de criminales, no se está buscando a criminales, se está buscando sencillamente a trabajadores. En tu experiencia de Los Ángeles, cuando conversas con el senador Alex Padilla, que fue a su vez terriblemente agredido, ¿qué diques de contención puede tener la sociedad y el estamento político para frenar esto? ¿Qué te quedó, por ejemplo, de esa conversación, Jorge? Que cada vez hay más personas que se están quejando, que cada vez hay más personas que están protestando en contra de lo que ocurre. No es cierto que el apoyo a Donald Trump sigue creciendo. Al contrario, yo he visto algunas encuestas, particularmente una de Reuters, que indica que el apoyo entre los hispanos a Donald Trump está bajando. Y estamos viendo en todos lados señales de protesta. Por ejemplo, las protestas en Los Ángeles, curiosamente, de personas que conocían a indocumentados o que apoyan los derechos de los inmigrantes indocumentados, pero no de los inmigrantes porque tenían miedo de salir. Pero hay protestas en Los Ángeles, estas protestas de millones de personas, lo viste, No King's Day, no queremos a reyes en los Estados Unidos, me pareció muy importante. Creo que el hecho de que Zoran Mamdani haya sido escogido como candidato a la alcaldía de Nueva York por parte del Partido Demócrata son todas señales de que los estadounidenses y los inmigrantes que vivimos aquí no nos vamos a dejar. O sea, no vamos a permitir que una democracia de casi 250 años vaya a desaparecer. Así que yo sí veo señales claras de protesta, de resistencia, de resiliencia aquí en los Estados Unidos y que eventualmente, no sé si es mi alma migrante de optimista, pero yo estoy absolutamente convencido que este país, que a mí me dio tantas oportunidades, le va a seguir dando más oportunidades a los inmigrantes que llegaron después de mí. Y la época de Trump no va a durar para siempre. Estoy absolutamente convencido de que al final este país
como ha sido mi experiencia, va a ser lo correcto. Jorge, el caso de Dani en la ciudad de Nueva York y el caso de las voces que se oponen, por ejemplo, el fiscal general del estado de Florida pidiendo que se le quite la nacionalidad a una congresista de Ohio porque no le gustó el desfile, habla de extremos quizás. Sí. ¿Sientes tú que tienes mucha más experiencia que muchos de nosotros que emigramos mucho después a Estados Unidos? ¿No hay un pendular entre los extremos en Sí. este país en este momento? Sí, sí, yo creo que los extremos están más claros que nunca. Yo llevo poco más de 40 años viviendo en este país. Vine por un año y ya llevo 40. Y nunca había visto tantos extremos. Ahora, quizás la pregunta de fondo sería, ¿siempre hemos tenido estos extremos? ¿O es que Donald Trump ha exacerbado precisamente estas diferencias? Y yo creo que hay dos respuestas. Una, ciertamente Donald Trump se ha aprovechado de la polaridad que existe en los Estados Unidos para seguir creciendo políticamente. Pero por otra, luego hay un elemento distinto y creo que son las redes sociales. Creo que las redes sociales han permitido ahora que puntos de vista que antes no se daban a conocer, ahora se den a conocer. Y cuando todos podemos ser medios de comunicación, cosa que me parece extraordinario, los algoritmos lo que te permiten es asociarte cada vez más con gente que piensa exactamente como tú. Si yo me meto a las redes sociales, a X, o a Instagram, o a YouTube, o a TikTok, y busco bicicletas, de pronto, mágicamente me empiezan a aparecer anuncios de bicicletas en las pantallas que yo estoy buscando. Y eso es exactamente también lo que ocurre con la polarización que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos. Así que yo sí creo que hay una polarización política. Yo vengo de una época en donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano todavía estaban de acuerdo en negociar ciertas cosas, hasta por ejemplo en 1986, digamos, para dar un ejemplo. Había la posibilidad de una reforma migratoria y demócratas y republicanos estaban de acuerdo en dialogar. Así ocurría en cuestiones económicas, en muchos de los casos. El apoyo, por ejemplo, al presidente George W. Bush republicano después de los ataques del 9/11 eran totalmente contundentes. Pero esa unión ha desaparecido y actualmente en el presupuesto que se está aprobando ahora en el Congreso de los Estados Unidos, no hay manera que los demócratas puedan votar por un presupuesto republicano o que los republicanos puedan votar por un presupuesto demócrata. Entonces, las diferencias políticas son más claras que nunca. Hay grandes divisiones en temas centrales como migración, el aborto o el uso de las cortes. Y por otra parte, las redes sociales me parece que están polarizando aún más los extremos en este país. El comentario sobre los extremos y la polarización, Jorge, es delicado porque yo vengo de un país que fue destruido radicalmente por la polarización. Era un país que había aprendido a vivir en democracia durante 40 años, con sus altos y sus bajos, pero donde el diálogo se imponía. Hasta que un buen día llegó un comandante y acabó con todo eso. Y que prometió otras cosas, ¿eh? Sí. Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, pero yo recuerdo haber hablado en diciembre del 98, un día antes de la selección, y él me promete que jamás expropiaría ninguna empresa, que Fidel Castro era un dictador, que la gente no debería tener miedo por él, y mira exactamente lo que ocurrió. Y déjame volteártelo un poquito, pero ¿tú crees que Estados Unidos está siguiendo el mismo camino que esa Venezuela de 1998? Me da mucho miedo respondértelo, Jorge, porque me sospecho que sí. Y hay un viejo refrán venezolano que dice, el mordido de culebra mira con ojeriza el monte, ¿no? Uno viene de allí, ya uno sintió algo parecido a esto. Y ya que estamos hablando de Venezuela, has tenido una entrevista muy interesante con María Corina. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo ves la situación venezolana, ya que estamos en esta conversación, Jorge? Te hablo de María Corina, pero ¿está bien ella? O sea, ¿tú sabes si pasó algo con ella en las últimas horas? ¿Está bien? Tengo entendido que está bien. Sí, ok, bueno, qué bueno. Tengo entendido, pero como todo, ¿eh?
Bueno, la entrevisté hace unos días con mucha valentía. Es una mujer que sigue defendiendo la democracia en Venezuela, que no se quiere ir de ahí. Y un poco imprudentemente comencé la entrevista preguntándole si podíamos hablar de dónde estaba. Mm, Y ella me asegura que sigue en un lugar secreto, mm, que no cree que el gobierno sepa dónde está y que sigue luchando precisamente por Venezuela. Hablamos de todo lo que había que hablar, ¿no? Sobre si hay un camino pacífico, democrático para terminar con la dictadura en Venezuela. Ella cree que existe posibilidad, ella cree que el régimen está más débil que nunca. Yo le insistía que a pesar de todo eso y las buenas intenciones, todavía sigue ahí dentro Nicolás Maduro, como antes Hugo Chávez, pero ella sigue pensando que las posibilidades de cambio existen ahí. La declaración que me hizo, y me parece sumamente importante, es que contrario a los que creen que una intervención militar de los Estados Unidos es necesaria, cree que una intervención militar de los Estados Unidos no es necesaria. Y esto me parece que es muy importante que lo podamos destacar porque hay distintas versiones que sugerirían otra cosa, sí, ¿no? Ella no cree que que una operación militar de los Estados Unidos es necesaria. Y luego, al final de la entrevista, he hablado con varias veces con ella, todos por supuesto por Zoom o por sí. Internet. Curiosamente, muy complicada la conexión en mi caso, no sé cuándo tú has hablado con ella, pero muy complicada la conexión porque Sí, iba y venía la señal de Internet. Y al así final le es. pregunto por sus hijos y me dice, no me atrevo a decir que María Corina se rompe porque nunca la he visto rota, Mm, pero como mucho más vulnerable. Me dice que lleva 11 años sin salir ujú. de Venezuela y que lleva un año y medio sin ver a sus Sí, hijos, pero que sigue en contacto con ellos y que ella entendía que sus hijos no salían de Venezuela, ella iba a estar muchísimo más vulnerable y no iba a poder seguir luchando. Y eso me pareció muy duro, muy duro. muy bien. Una madre, vi una madre, no una lideresa, vi una verdadera madre. Ya. Jorge, te felicito por la iniciativa de Así Veo las Cosas. Te deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos que sé que tendrás. Y solo me quedó preguntarte cómo te fue en las clases de salsa. Tú sabes, a ver, lo que pasa es que llevaba 6 meses después de la televisión. Las cosas, me dicen, es cosas distintas. Bueno, hice muchas cosas distintas, estuve viajando mucho, lo que sea. La mitad del tiempo te tengo que reconocer, estaba pensando cómo reinventarme, pero una de las cosas que sí hice fue tomar clases de salsa. Nada, tengo dos pies izquierdos, no puedo con eso. Chiqui lo sabe perfectamente. Antes de entrar a la entrevista, Chiqui me dijo, ¿es cierto que tú escribiste una novela en la que ella participó? ¿Fue Calipso o me Sí. estoy equivocando? No, 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 Calipso, sí, esa la escribí, la produje yo. Sí, sí, quiero Eh, mucho a Chiqui desde sus comienzos. O sea que Calipso sí es tuya, porque Sí, no, la, hay la, una serie de inundaciones y lluvias durante la filmación de Calipso. sí, eso la escribí yo, fue una idea mía y de Leonardo Padrón, que ahora está Sí. teniendo mucho éxito en Netflix. Y la escribió puntualmente Vive el Noel, también trabajamos en la misma oficina productora, fue un experimento que hicimos y Chiquis pues contribuyó maravillosamente en eso, ¿no? Ándale, Y ya que que tenían la capacidad de actualizar la novela conforme las cosas estaban pasando. así es, Correcto. era de angustia porque muchas veces teníamos que escribir en la mañana para que saliera en la noche al aire, ¿no? Increíble. Pero, pero en fin, se hace de todo un poco, ¿no? Y era Sí, una sí. producción independiente en ese momento. Ya. Nada, ¿Ya? ella recuerda con mucho cariño esas épocas y además con la maravilla de estar en el set y esa intensidad de que las cosas estaban cambiando hora con hora y Sí, ellas tenían que aprenderse nuevos diálogos conforme iban cambiando las cosas en el país. Increíble. Ojalá así que se fue, pudiera hacer más de esto. así fue, así fue. Mándale mucho No, afecto, mucho gracias por cariño. la invitación. Hasta Jorge, luego. todo el éxito del mundo, ¿ah? Te lo Sigue viendo agradezco las cosas, muchísimo. sigue las viendo bien. Jorge Ramos, son las 9:48, una pequeña pausa. Al regreso hablamos de
Hugo el Pollo Carvajal. ¿Cantará o no cantará el pollo? ¿Qué podrá cantar? La voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:52 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Nuestro editorial del día de hoy lo dedicamos al general Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, quien durante toda una década dirigió los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la dictadura venezolana, del gobierno bolivariano, y quien la pasada semana en un tribunal en Nueva York se ha declarado culpable de narcotráfico. ¿Quién es el Pollo Carvajal? Y lo más interesante, ¿qué es lo que tanto puede decir y cantar? Vamos a hablar de esto con alguien que ha estudiado a fondo lo que representa las finanzas, esos financiamientos, toda esa estructura financiera detrás del Pollo Carvajal y el narcotráfico. Mercedes de Freitas, quien dirige, es la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela. Mercedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Encantada, como siempre, estar aquí contigo. Y más para hablar de este personaje que, más que una persona real, parece de tus novelas. Mercedes, ¿quién es realmente el Pollo Carvajal y qué significa, qué implica que se haya declarado culpable de narcotráfico? No solo de narcotráfico. Mira, para nosotros el Pollo Carvajal desde hace muchísimos años, todos los que seguimos los temas, es un personaje importante por lo cercano que era al presidente Hugo Chávez, por dirigir el DIGESIN, aunque el DIGESIN siempre ha sido un órgano represor de los civiles, es un órgano militar. Sin embargo, después del 2014, 2017 ya la DIGESIN pasó a hacer otra cosa, ¿no? Empezó a tener una presencia en el helicoide y mucho más allá. Este personaje militar oriental, muy importante saber de dónde viene la gente, ¿no? Porque sabemos entonces con quién se relacionaba, ¿no? Y era una persona muy importante, ¿no? Estar en un cargo así durante 10 años, bueno, estuvo durante un periodo, estuvo un año fuera y regresó, ¿no? No se lo dan a cualquiera, es decir, estaba muy cerca del presidente Chávez, y a la muerte del presidente Chávez todavía estuvo con Nicolás Maduro muy cerca. Era tan importante que lograron entre Chávez y él sacar a la DEA, que no es menor. La DEA tiene presencia hoy en día en casi todos los países, bueno, más o menos de todos los países democráticos, que hasta donde yo sé, sacar a la DEA de Venezuela fue un temazo porque no estábamos en el 2008 en la situación de represión que estamos hoy. Se sabía muy poco del narcotráfico en Venezuela. Se sabía que éramos tránsito, pero no se sabía la dimensión del tránsito como sabemos hoy. Quiere decir que yo creo que él fue la persona que desde muy temprano logró los lazos con los diferentes carteles. Se dice, yo revisando las cosas, porque tampoco me acuerdo de todo, ¿no? Revisando los materiales vi que había acusaciones de que él recibía dinero y pagaba dinero a actores importantes. Recibía pagos por soborno o por tránsito o por servicios de alias Jabón, que en un periodo fue uno de los comandantes guerrilleros de las FARC más importantes. También la relación que tenía con los carteles de México. Yo creo que en esos años fue que se consolidó ese negocio y él dejó eso a alguien más, porque el narcotráfico lo que hizo en Venezuela fue crecer. Su salida no acabó con el narcotráfico, con la relación de el alto gobierno con el narcotráfico. Por el contrario, cambió de manos. Y seguramente con la información que tiene como jefe de la inteligencia militar,
debe tener mucha información de todos los militares, los pasados y los presentes. Y puede ser muy importante que lo que él pueda estar diciendo como delación para bajar la pena. Recuerden que el narcotráfico, las penas de narcotráfico en Estados Unidos son bestiales. Se habla de 30, 50 años, ¿no? O sea que para reducir eso va a hacer falta pues decir mucho, hablar mucho o señalar a personas muy importantes. Carvajal, que como bien decías, pues fue el hombre de la más absoluta confianza de Hugo Chávez, negó hasta último momento sus vinculaciones delictivas, criminales, y se asumía como un perseguido político de Nicolás Maduro. Recordemos, cuando él cae en Aruba, se hace toda una operación rapidísima para que no cayese en la cárcel. Luego pasa un largo periodo en España escondido hasta que le descubren en Madrid. Y por fin termina aquí. Es decir, es una persona codiciada y a quien más de uno quería, para decirlo coloquialmente, ponerle la mano. La prisión, la eventualidad de que cante el Pollo Carvajal, ¿a quiénes puede preocupar? ¿Qué Pues detonante puede saltar Carvajal? Merci. Sí. Pues yo creo que él puede hablar no solamente de personas, sino de los mecanismos y de los enlaces, ¿no? ¿Quiénes son los enlaces de la droga que viene, que llega a Venezuela, principalmente de los productores, Colombia y Perú, Bolivia, y hacia dónde van? ¿Y cómo son esas rutas? ¿Cómo es el negocio? Si uno supiera más sobre el negocio, cómo se pagan, cómo se cobran, cómo se distribuye, cómo son los negocios con los carteles colombianos o peruanos y cómo son los enlaces con los carteles europeos, o no sé cómo se llaman en Europa, pero esas mafias, esos narcotraficantes que tienen ese poder fantástico, que por cierto, hablando con un tema que me preocupó mucho, César, hablando con la fiscal especial antidrogas de la Audiencia Nacional Española, es decir, la fiscal más importante antidrogas de España, que tiene ya más año y medio en el cargo. Ella publicó le hicieron una entrevista que dijo que en España no tenían capacidad ni para luchar contra el lavado de dinero ni contra el narcotráfico. Imagínate lo que nos queda a nosotros, ¿no? Y me decía que una frase que me impactó: el Atlántico está lleno de submarinos pequeños. Porque entonces eso es lo que hay que saber: cómo pasa la droga de un país a otro, cómo circula, quién la recibe, cuánto pagan, en dónde pagan, porque ese negocio no puede ser todo en efectivo, llega un momento en que se tiene que lavar. Entonces él puede hablar mucho del proceso, y al analizar el proceso entonces agarras a las personas, porque por supuesto a nosotros nos interesa conocer los venezolanos involucrados. ¿Qué tanto están involucrados los funcionarios de hoy día del alto gobierno? Claro. Y a nosotros no nos queda duda de eso. Nosotros acabamos de publicar en marzo una investigación de todo el 2024 en donde afirmábamos que el peso del narcotráfico en Venezuela eran más de 8.000 millones de dólares. Una cosa bestial. Pensando que el presupuesto nacional para el 2025 hoy debe estar en 8.000 millones, pues más o menos a la par de lo que generó en el 2024 la droga. Entonces, hay muchas personas que deben estar muy nerviosas. Recuerden, como tú acabas de decir, que Venezuela pidió la extradición del Pollo en el 2019. Cuando vio que lo agarraron en España, pidió la extradición. Y si tú lees, porque es interesantísimo leer la solicitud de extradición, mencionan todos los cargos por los cuales también lo busca Estados Unidos. Lo acusa de todo eso y más. Entonces, esa acusación puede ser muy interesante de revisar, estar atento a lo que pueda decir el Pollo. No sé si él puede estar negociando otras cosas para su familia, no lo sé. Estamos hablando de redes criminales muy importantes, puede haber amenazas que él tenga de las que tenga que protegerse. Total, que esto realmente es una novela. Ya lo creo. Mercedes, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti. Saludos.
Saludos. Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela. Por cierto, cuando él llegó de Aruba y le rescatan, él va, le reciben en el aeropuerto de Maiquetía, ahí veíamos el video, el Aizami y Elías Jagua, de manera muy afectuosa, son los que le llegan a recibir. Curioso, los tres están descabezados hoy por hoy. El reloj dice que son las 10:01 de la mañana, Capicúa. Vamos a Madrid para conversar con Alba Leiva. Alba es analista especializada en geopolítica internacional. Alba, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. No te oigo, Alba. Abre tu micrófono, a ver. A ver si ahora... ¿Ahora mejor? Ahora mejor, ahora muchísimo Vale, mejor, ahora ya te oímos. Gracias por estar con nosotros, Alba. A ver, ¿cuál es la situación a la fecha de hoy, último día del mes de junio, de el conflicto Irán, Israel, Estados Unidos? Pues ahora mismo nos encontramos en una situación de relativa calma, de un alto el fuego que parece que ahora sí que se está respetando, porque recordemos que hace unos días se anunció ese alto al fuego, el presidente Donald Trump lo anunció, pero nada, a las pocas horas Israel violó ese alto el fuego diciendo que, bueno, que estaba respondiendo a unos ataques de Irán. Irán decía que él no habían lanzado esos ataques, y luego vimos las declaraciones de Donald Trump criticando a Israel y diciendo que no estaba respetando ese alto el fuego. Y poco después publicó en su red social, en Truth Social, que ahora sí que se estaba respetando y que sí que iban a caminar hacia, bueno, pues hacia unas negociaciones y hacia establecer pues una paz lograda en Oriente Próximo. Hemos visto cómo todos han barrido un poco para casa, ¿no? Como Irán ha dicho que bueno, efectivamente esto es un alto el fuego, es un logro de Irán. Estados Unidos dice que esto es un logro de Estados Unidos, y esta es la situación. ¿Podemos descartar nuevos ataques en el futuro? La verdad que no, porque la situación sigue bastante tensa y hemos visto que estos altos al fuego pues les cuesta bastante respetarlos a los países involucrados. Y ya se ha aclarado por fin el impacto de los famosos bombardeos con estos aviones, los B-2, por fin el éxito real que hubo en el proceso de enriquecimiento, la destrucción de las centrales nucleares. ¿Qué información se maneja una vez que ya se han calmado los ánimos? Pues ahora la información que manejamos todavía es relativamente difusa, porque sí que ya han salido pues imágenes satelitales de los impactos. Se ha visto que se ha impactado pues tanto en las bases de Natanz como de Fordow, pero no sabemos hasta qué punto han penetrado realmente estos ataques, ¿no? Se saben que han llegado profundo, que han destruido buena parte de las infraestructuras y que seguramente han hecho un daño pues bastante considerable, por lo menos a estas instalaciones. Ahora bien, no sabemos exactamente cuáles son la cantidad de pérdidas por parte de Irán. Se habla que aún la Agencia Internacional de la Energía Atómica no ha conseguido valorar cuáles son esas pérdidas, y, por ejemplo, el uranio altamente enriquecido que sí que tiene Irán, pues lo sigue teniendo a su disposición. Se cree que todavía sigue teniendo a su disposición gran parte de ese uranio, que probablemente lo haya movido o que lo tenga en otras instalaciones. Por lo tanto, valorar todavía el daño al programa nuclear iraní, si bien sobre la superficie sabemos que el daño para las principales instalaciones ha sido considerable, no podemos decir a ciencia cierta que Irán no pueda optar a la bomba atómica en el medio plazo, sobre todo. Hablemos ahora de Gaza. ¿Cuál es la situación en Gaza? Porque hemos leído de los bombardeos intensos en la zona norte de la franja. ¿Qué nos puedes comentar, Alba? Pues los bombardeos continúan, sigue la política de Israel de atacar la franja de Gaza, y una política muy activa, una ofensiva todavía pues bastante brutal sobre la población. También se está hablando de unas posibles negociaciones sobre ese famoso alto al fuego que siempre parecen estar explorando. Estados Unidos ha dado alguna información al respecto de que podrían estar cerca de lograr un alto al fuego, pero es cierto que, viniendo como venimos de pues, todos estos meses y casi 2 años de conflicto, en ningún momento han parado realmente los ataques, solo en momentos muy puntuales, y enseguida se han reanudado.
Por lo tanto, no podemos esperar mucho éxito de estas potenciales negociaciones de alto al fuego y sí, pues que la campaña de Israel continúe sobre la Franja de Gaza. ¿Cuál es el objetivo ulterior israelí en este momento? Porque si por lo que el señor Netanyahu fuera y sus aliados, sobre todo la extrema derecha, sería no solo la aniquilación definitiva y total de Hamas, sino la limpieza étnica gazatí. ¿Cuál es realmente la posibilidad de una paz, de un alto el fuego firme y definitivo en la franja? Yo creo que la posibilidad de un alto al fuego firme y definitivo es muy pequeña, porque creo que la campaña que está llevando a cabo Israel es claramente hacerse con el control de la Franja de Gaza, y no estamos hablando solo de limpieza étnica, sino yo creo que se dan todas las circunstancias para poder hablar de genocidio, aunque es verdad que la Corte de Justicia pronuncia esa famosa causa que ha abierto Sudáfrica y que tardará todavía tiempo en pronunciarse, pero es lo que denuncian múltiples instituciones y organismos internacionales, así como otras personalidades que han estado investigando. Podemos hablar de limpieza étnica y podemos hablar de una campaña de Israel por tomar el control total de la franja, por aniquilar a su población y controlarla al máximo posible, y creo que por hacerse con el control efectivo de ese territorio. Y eso es por una parte. Luego tendremos que ver hacia dónde va la campaña también en Cisjordania, ¿no? Que eso es algo que está siguiendo otro ritmo, pero sí, yo diría que esos son los objetivos del Israel de Netanyahu. Y a todas estas, ¿cómo va la popularidad del señor Netanyahu? ¿Cuenta con apoyo popular, apoyo político para llevar adelante estas acciones? La situación de Netanyahu en Israel es bastante compleja ahora mismo, porque sí que está recibiendo muchas críticas a nivel interno, no tanto por los ataques que está cometiendo en Gaza, sino por su fallo a la hora de recuperar a los rehenes, ¿no? Hay múltiples familiares de rehenes todavía, y también el apoyo de la sociedad civil israelí, que critica esa parte de no recuperamos todavía a nuestra gente, ¿no? No tanto el hecho de que se estén masacrando a los palestinos. Sí que, por ejemplo, los ataques sobre Hamas, los ataques sobre la Franja de Gaza, en ese sentido, en el sentido de atacar a los palestinos, creo que sí que gozan de un relativo apoyo social, incluso se pueden celebrar. En ese sentido, creo que Netanyahu está también llevando estas campañas de violencia para permanecer en el poder y tratar de ganar tiempo, básicamente. También hay que saber que los equilibrios de poder dentro del gobierno de Netanyahu están muy inestables, que hay también presión, sobre todo por el ala de partidos más conservadores, para llevar más allá esos ataques, o bien también de las facciones más ortodoxas. Por ejemplo, él lanzó la idea de levantar la excepción que tienen los judíos ortodoxos de no participar del servicio militar, y eso ha generado muchísimas tensiones dentro de las distintas facciones. Por lo tanto, parece que el gobierno de Netanyahu lleva pendiendo de un hilo mucho tiempo. El problema es que sigue resistiendo. En ese sentido, Netanyahu es un animal político que consigue resistir. Un hilo, por lo visto, muy, muy sólido, muy, muy resistente. Alba, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a usted. Alba Leiva, desde Madrid. Una pequeña pausa y al regreso a nuestro foro de hoy. ¿Sabes qué es la comunicación proxémica? Las 10:13 de la mañana. Muchas veces cuando yo hago una pregunta para convocar tu interés en el tema que viene, asumes que yo estoy al tanto de lo que voy a hablar. No. En muchos casos estoy en babias, estoy en la nada, como podrías eventualmente estar tú. Por ejemplo, cuando yo antes de la pausa comercial digo, al regreso vamos a hablar de comunicación proxémica, quiero que sepas que cuando a mí, Flor Alicia, me habló como productora de lo que íbamos a hablar y vamos a hacer un foro sobre la comunicación proxémica, yo me dije, ¿la comunicación qué? No puede ser que haya yo que tengo toda una vida como comunicador, no sepa que hay un tipo de comunicación que se llama proxémico. Pues bien, de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué es la comunicación proxémica? La comunicación del lenguaje corporal. En Caracas está
Carmen Yolanda Moreno. Ella es consultora en comunicación estratégica, entrenamiento de voceros para situaciones de crisis y especialista, mira, escucha bien, en comunicación no verbal. Y también nos va a acompañar, igual en la ciudad de Caracas, viejo amigo, toda una autoridad como psicólogo social que es, y analista político, politólogo, el doctor Ángel Oropesa, titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Carmen Yolanda, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el foro de hoy. Gracias, César Miguel. Carmen, un gran saludo. Bien. Encantada, César Miguel, de estar. ¿Y cómo estás, Ángel? A ver, Carmen, contigo primero. ¿Qué es comunicación proxémica? Bien. Debo aclarar que la comunicación proxémica no es tal comunicación. Es parte del sistema de la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es aquella, básicamente, que se expresa a través de lo que no decimos con las palabras. Y representa un porcentaje bastante alto de nuestra comunicación. Yo digo que es una de las herramientas fundamentales que ha surgido en ya la comunicación no verbal. Tiene cerca de 60 años de estudio y es tan antigua esa necesidad de saber cómo nos comunicamos a través del cuerpo, que ha generado muchísimo interés desde los antropólogos, los psicólogos sociales, los sociólogos, y es una disciplina que de verdad genera, cuando la conocemos, muchísima mejora en nuestra interacción y nuestra forma de comunicarnos. Hablemos de que el cuerpo tiene 650 músculos y que todos esos músculos están conectados a un sistema nervioso central que controla o que se expresa a través de emociones. Y si bien dicen que el cerebro es la comunicación de los pensamientos, de la palabra, de lo racional, el cuerpo expresa las emociones. Entonces la proxémica, la distancia a la que interactuamos, es tan solo un canal de la comunicación no verbal, que analizado desde el punto de vista solamente no nos da mucha información. Tiene que ser contextualizado y además incorporado a lo que llamamos un código SAP, que es lo que estudiamos en comunicación no verbal, que tiene que ver con el ambiente, cuál es la situación en la que estamos interactuando, la proximidad a la que interactuamos, pero también la postura, los ademanes, los gestos, que nos dan una información completa de qué está pasando en esas interacciones. Y que los analistas, en caso de la comunicación no verbal, se ha banalizado un poco a raíz de los análisis que se hacen a las estrellas de cine, a la farándula, pero la verdad es que la comunicación no verbal es una ciencia que le sirve mucho, por ejemplo, al tema de la seguridad. De hecho, nació en los interrogatorios judiciales. Y es un arte entender, y cuando la logras comprender, es apasionante ver, incluso porque puedes saber cosas que otros no saben, por esa distancia de intención, por analizar esa gestualidad y esas microexpresiones faciales, el movimiento de la mano, de los gestos. Es una cosa muy rica el sistema de comunicación con el que venimos equipados desde que nacemos. Escuchando a Carmen Yolanda, me atrevo a decir un disparate, ¿no? Ustedes me sabrán corregir oportunamente, pero creo que Sir Arthur Conan Doyle fue el primero que lo practicó, porque él, como estudiante, cuando era estudiante de medicina, había un maestro de anatomía que explicaba una serie de cosas, y de allí le vino a él la idea de perfilar al gran Sherlock Holmes, que era un gran observador de actitudes y de cosas. Pero para que me corrija de inmediato, yo quiero oír la aproximación del psicólogo social de lo que es esta comunicación proxémica. Ángel, por favor. César, sí, bueno, incapaz de corregirte, por favor, pero en todo caso, un poco para seguir en la línea de lo que explicaba Carmen, hay que partir de una base que a veces la gente olvida, y es que todos tenemos cerebros distintos. Al tener cerebros distintos, las percepciones de lo que nos pasa alrededor siempre es distinta. No hay dos percepciones iguales sobre la faz de la Tierra
porque no hay dos cerebros iguales sobre la faz de la Tierra. Entonces, la única forma de darle sentido al estar con otra persona es a través de la comunicación, porque siempre por fisiología, por biología, lo natural es que percibamos cosas distintas. Entonces, la comunicación es vital para la coexistencia humana. Pero, como bien decía Carmen, la comunicación no es solo verbal. La comunicación no verbal es una fuente riquísima, donde se transmiten emociones, se perciben cosas que lo verbal pues no permite que se adapte. Y si uno maneja, que es un poco la clave de la comunicación proxémica, esas claves para entender, por ejemplo, el uso de la distancia adecuada, para establecer vínculos, para establecer jerarquías, para adaptarse a normas culturales, para mandar mensajes. Si uno entiende un poco la importancia del manejo del espacio físico, pues entonces uno tiene una mejor capacidad de comunicación, en este caso no verbal. Y eso, como decía también Carmen, es muy cultural. Por ejemplo, los escandinavos, lo que se ha encontrado en los estudios es que manejan en su comunicación personal, César, una distancia aproximada de 1,5 metros, 2 metros. Los venezolanos, por lo general, manejamos una distancia cuando nos comunicamos con los demás de menos de 1 metro, a veces 90, 80 centímetros. Para un escandinavo eso sería una invasión a la cercanía, porque como decía Hall, que fue el primero que habló de esta comunicación proxémica, el espacio son como burbujas invisibles, son como campos de defensa. Si tú me lo invades, eso puede generar desazón, puede generar incomodidad, puede generar angustia. Si yo invado el del otro, puede generar agresividad. Entonces, manejar esos códigos, entenderlo, da mucha riqueza y profundidad a la comunicación. Los venezolanos somos, los latinos en general, los del Mediterráneo, los italianos, por ejemplo, somos muy dados a acercarnos al otro, manejar distancias mucho más cortas. Tú haces eso en Noruega o haces eso en Japón y es mal visto, es considerado como una especie de agresión. Por eso la importancia práctica, César, de la proxémica, porque más allá de que sea un estudio de la comunicación no verbal, te arroja herramientas, te arroja datos para generar soluciones prácticas. Menciono solamente una de pasada. En Canadá, por ejemplo, algunas escuelas están incluyendo el tema de la proxémica intercultural para favorecer la inclusión, de modo que los inmigrantes, entre otras culturas, se sientan cómodos con los demás, manejando otra vez el tema del espacio. Se usa en marketing, se usa en política, por supuesto. Entonces, de nuevo, para sintetizar, lo importante de esto es que te arroja información útil para que tú manejes una cosa tan esencial como es la comunicación con otras personas. Oyéndote, Ángel, me vino a la memoria la anécdota que me contó una amiga a través de las redes. Ella está viviendo en Holanda y al comienzo tuvo muchas dificultades porque se dio cuenta que ella, como caraqueña, al hablar movía mucho las manos, gesticulaba muchísimo. Y resultó que para los holandeses eso era terrible. Era como una suerte de agresión. Y entonces tuvo que obligarse a ponerse las manos a la espalda a la hora de hablar hasta que logró medianamente un control de esto. Ahora le quiero preguntar a Carmen Yolanda. Carmen, en la comunicación verbal yo tengo una idea, ¿verdad?, que quiero transmitir. Si la transmito con las palabras adecuadas, en el tono adecuado, y tengo éxito transmitiéndolo, eso es otra cosa. Pero yo tengo una idea de comunicarme. En la comunicación proxémica, por lo que estoy escuchando, no necesariamente hay una intención de enviar un mensaje de mi parte como emisor, ¿verdad? ¿Cómo funciona la intencionalidad del mensaje X que yo quiera mandar proxémicamente? Bueno, yo hablo de comunicación estratégica y hablo de que el cuerpo es una herramienta, es la herramienta más potente de comunicación que tenemos, sobre todo porque desde que nacemos el cuerpo no deja de comunicar, es una herramienta de supervivencia. Y de allí que Edgar Hall, que acaba de mencionar Ángel, establece que hay unos parámetros de distancia. Y siempre quiero comentar acá que a mí me parece fascinante la comunicación no verbal, porque es ociosa. Es como que yo consigo unos científicos que se han dedicado a estimar cómo cuando le ponemos intencionalidad al cuerpo, por ejemplo, a la hora de comunicar emociones, de transmitir un mensaje,
lograr esa coherencia de lo cognitivo con lo corporal. Eso es lo que nos da el conocer y estudiar la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre, siempre se va a expresar. Y siempre va a expresar, si lo hacemos sin conciencia, va a expresar nuestras emociones de manera ruda. Pero cuando entrenamos las habilidades de comunicación, nos damos cuenta que podemos ponerle intencionalidad a ese mensaje. Muchas veces vemos voceros que no son del todo creíbles. ¿Y por qué pasa eso? Incluso que no miden esa o usan sin conciencia la proximidad. Y la proximidad, cuando observamos claramente, nos da datos. Lo que hace es darnos datos. Y en lo que hablamos en la parte de entrenamiento de voceros, es lograr que esa coherencia de lo que pensamos, lo que decimos y lo que expresamos a través del cuerpo tenga una congruencia que al final es la base de la credibilidad y la confianza. Ya. Entonces, este tema de la proximidad es absolutamente importante cuando se combina con la oculesia, que es el movimiento de los ojos, con las expresiones faciales, con la postura corporal. Y cuando logramos tener una conciencia de que además nuestros gestos y nuestro cuerpo ha aprendido a comunicarse de una determinada manera, que tenemos hábitos de expresión, podemos ir gestionándolos y creando esa colección de gestos que nos van a hacer más creíbles. A mí me ha costado mucho, también porque soy muy expresiva, pero cuando yo soy capaz de mantener mi comunicación o mi cuerpo y transmitir de manera clara con el arte de la palabra, pero también con el don de saber que mi expresión facial está diciendo algo, que la forma como me visto, la apariencia está diciendo algo, que la forma como me dispongo para atender esta entrevista. Y aquí tenemos un tema con la comunicación digital, que perdemos la riqueza de la comunicación. De los 5 sentidos que tenemos, estamos manejando 2. A ver, me vino a la memoria una serie que la protagonizaba este actor Philip Roth, donde él era una especie de detective y él tenía ciertos códigos para medir si la persona estaba mintiendo o diciendo la verdad. Y en una de las escenas le dan una noticia terrible sobre el hijo y ella no hace mayor gesto, solo que al final descubrió que la señora se acababa de inyectar Botox, no hacía mucho y por lo tanto pues tenía el rostro muy, muy rígido. Pero dijo Carmen al comienzo, Ángel, que esto se había practicado mucho en interrogatorios policiales. ¿Cómo funciona esto de verdad? A uno le han dicho, por ejemplo, si la persona tiene los brazos cruzados es que se está protegiendo, no se siente a gusto. ¿Cómo funcionan estas cosas realmente? ¿Hay códigos establecidos ya que uno pueda manejar? Sí, creo que te refieres a una serie, creo que se llamaba Lie to Me. Sí, exactamente, Lie to Me. Perfecto. Muy pocas temporadas. De hecho, uno de los temas que uno le da a mis alumnos, o le da a los alumnos, es el tema de la percepción. Y cuando habla de percepción, un tema que a ellos les apasiona, porque tiene implicaciones prácticas, es el tema de la mentira. Cómo se puede detectar la mentira. Porque la mentira es muy importante, porque como todos manejamos cierta fachada cuando transmitimos imagen, la mentira es como un hueco a través del cual yo puedo ver qué hay detrás de la fachada, eso me da mucha información. Entonces, hay estudios muy serios cómo detectar señales corporales, desde la midriasis ocular, del movimiento de los ojos, microexpresiones faciales, paralenguaje, tono de la voz, la proxemia, que es el manejo del espacio físico. Hay una cantidad de detalles que el ojo bien entrenado o el buen observador entonces puede utilizar para manejar, para entender si se trata de una mentira. Es un poco lo que está detrás del uso del polígrafo o el detector de mentiras policial al que tú referías, porque se parte del principio de que, bueno, si yo te pregunto, César, ¿cuál es tu nombre? Tú respondes, eso no genera ninguna ansiedad. Te pregunto en qué año naciste, pero si te pregunto dónde estabas anoche y no puedes responder con tranquilidad, eso genera una alteración fisiológica y el polígrafo recoge esa alteración. Entonces recoge las alteraciones que provoca una pregunta. Y claro, entonces el policía o el psicólogo o el que está haciendo el estudio dice, bueno, ¿por qué
la respuesta que está haciendo anoche genera este tipo de alteración, tipo de ansiedad. Pero tu pregunta anterior a Carmen me parece valiosísima, César, porque uno intenta manejar las palabras para transmitir un mensaje. Uno está seguro que fue lo que dijo, o siempre está seguro que fue lo que el otro entendió. Pero aparte del lenguaje verbal, sabemos que el espacio físico es parte del lenguaje no verbal y transmite emociones. Entonces, así como yo debo cuidar entonces el uso de un verbo adecuado, códigos de lenguaje, de modo que yo sea entendible lo que quiero transmitir, también es muy útil que la gente también aprenda, lea, se entrene sobre el manejo de la comunicación no verbal que incluye la proxemia, porque es un canal de comunicaciones del cual no siempre estamos conscientes, pero transmite emociones. Entonces, el poder enterarnos de eso nos da mucha mayor fortaleza, mucha mayor capacidad de manejar la comunicación que queremos y no solo dejarlo al azar como muchas veces ocurre. Y allí que, por ejemplo, entrando en el campo al que más se dedica Carmen, que es la de los voceros, haya un vocero dando un discurso que la gente no se compra o no le cree. Y ahí, sea verdad o sea mentira el discurso que esté dando, el mensaje que esté dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carmen, cuando das alguna de tus charlas, ¿qué es lo correcto? Por ejemplo, hay mitos populares. Si cuando alguien está hablando se toca la nariz, está mintiendo. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería lo ideal para un vocero, sea desde, por supuesto, un dirigente político, un pastor, un vendedor corporativo, un líder empresarial? ¿Qué es lo fundamental que debe cuidar? La coherencia. La coherencia, fundamental. Si no crees lo que dices, si no estás seguro de lo que dices, el cuerpo va a emitir señales claras que van a permitir que los demás capten ese no sé qué, pero no me convence. Porque además esta interacción que hace la comunicación no verbal bien dirigida, lo que busca es traer a conciencia que tengo una posibilidad de controlar, o no controlar, pero sí gestionar mi emocionalidad, pero para ello debo entrenar las habilidades de comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar que lo que estoy diciendo a través de las palabras sea coherente con mi gestualidad. Si yo no creo lo que estoy diciendo, muy poco probable que lo pueda, o voy a entrenarme y lo voy a poder transmitir, porque además hay técnicas. Una de las cosas más estudiadas ha sido justamente la detección de mentiras. Y la ciencia de la comunicación no verbal está metida de lleno en todo por los agentes aduanales, de inmigración. Todos tienen ese entrenamiento y siempre yo digo que no sabemos quiénes nos están observando, ¿no? Entonces, incluso, y cuando decía que me pareció una ciencia fascinante, es porque hasta el lugar donde nos sentamos al momento de ir a una reunión dice cosas de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a una sala o a cualquier lugar que entremos, nuestra presencia dice mucho, dice quiénes somos. Entonces, la forma de vestir, la apariencia, es un elemento clave que tenemos que considerar. La manera en que esta persona se mueve, el movimiento, la kinésica, cómo gesticula y cómo el tono de voz al hablar, está todo el tiempo diciéndonos algo. Pero hay que hacer una evaluación completa. No es, los gestos no son exactos. O sea, yo tengo un diccionario de gestos, 101 gestos, y puedo decir que los gestos no son polisémicos. Significan cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces no es verdad. El tiempo se nos ha acabado. Te voy a dejar la palabra conclusiva, Ángel, pero, por ejemplo, las mujeres critican a las otras mujeres. Estaba yo la otra noche en un restaurante con Flor Alicia y habían dos parejas en la mesa contigua. Sí. Y una mujer estaba batiéndose el cabello, la otra se explayaba y tal. Y Flor Alicia, que no sabe de comunicación proxémica, me hizo un análisis perfecto y minucioso de cómo una estaba coqueteándole a uno de los tipos y la otra no estaba nada interesada en la otra. Te dijo la palabra de conclusión, no sobre el coqueteo femenino, pero sobre esta comunicación proxémica, Ángel.
por favor. Y no sorprende porque no hablo de Flor Alicia, pero en todo caso las mujeres por lo general suelen ser mucho más observadoras de estas cosas que los hombres. Pero lo importante para cerrar, César, tenemos en el caso venezolano una población inmensa de inmigrantes. Somos el país hoy en el mundo que más ha expulsado población propia afuera. Y aquí entonces también entra la importancia de esto. La proxémica ayuda a ajustarse al entorno y a las normas sociales de culturas distintas, y además favorece o no favorece por la interpretación del comportamiento de los otros. Entonces no es lo mismo que yo esté de inmigrante en República Dominicana, donde me sentiré como si estuviera en Margarita, a estar de inmigrante en Australia o en Japón o en Noruega o en Estados Unidos. Entonces, ahí hay normas culturales distintas. Entonces, para poder ajustarme bien culturalmente, para entender bien el comportamiento de otros, para que me entiendan bien a mí, no solamente bastan las palabras, sino que también debo conocer un poco sobre el manejo del espacio, el manejo de la comunicación no verbal, el manejo de la postura, esta cantidad de cosas. Es una cuestión que, más allá de que pueda parecer de un sentido abstracto, académico, no, tiene mucha implicación práctica, y está además al servicio, porque la gente lo puede googlear, puede enterarse. Yo invito a la gente a través de tu programa que, bueno, que lea un poco sobre esto. Al final va a mejorar su capacidad de comunicación y Sin eso, duda. por supuesto, va a mejorar su capacidad de adaptación. Sin duda. Totalmente. Carmen Ángel, muchísimas gracias por esta interesante y muy, muy grata conversación. Muchas gracias. Un gran abrazo, César. Gracias, Carmen. Gracias, César. Hasta luego. Hasta luego. Carmen Yolanda Moreno es consultora en comunicación estratégica y el doctor Ángel Oropesa es profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Simón Bolívar, es psicólogo social. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a ir a Mérida, en Venezuela, para conocer la situación luego de la emergencia por las lluvias en los Andes venezolanos. Esto es En Conexión. Son las 10:39 de la mañana, hora del este aquí en Estados Unidos. La situación en los Andes venezolanos y en algunos estados llaneros, Portuguesa y Barinas, ha sido dramática por las lluvias. Vamos a la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida, en Venezuela, donde está el reportero gráfico Leonardo León. Leonardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. César Miguel, muy buenos días. Gracias por este tiempo que seguramente nos ayuda a difundir todo lo que tiene que ver con la emergencia que hemos vivido ya prácticamente 7 días continuos desde el pasado 24 de junio en horas de la tarde. Un abrazo para ti desde Mérida. ¿Cómo te va? Bien, preocupado por lo que está ocurriendo allá. Los expertos dicen que la tragedia es consecuencia de la irresponsabilidad humana. ¿Tú qué opinas de una frase como esa que estás allí en el escenario, en el centro de los acontecimientos, Leonardo? Bueno, yo he tenido la oportunidad en mi programa de presentar algunos trabajos en las redes que tienen que ver con lo que han dicho algunos especialistas, profesores universitarios, una meteoróloga, un especialista en vías, un geólogo, que de alguna u otra manera concluyen de que si hay parte de la responsabilidad de la presencia de la anarquía en la construcción de viviendas, pero cuando también se habla de lo humano, la falta de esas limpiezas de cauce, de la supervisión de lo que van creciendo como sociedades o como poblados. Ellos insisten de que esto es importante y que por supuesto es necesario el trabajo educativo para que exista la prevención y la formación de distintas generaciones. Y esto lo han afirmado estos especialistas porque en el año, el 26 de junio de 1993, este servidor tuvo la oportunidad de estar en ese mismo sitio, dándole la cobertura a una tragedia similar, de menos envergadura, pero con características similares con respecto a todo lo que ha sido el movimiento de masas y crecida de los ríos en esa zona. Esas imágenes que estamos viendo, Leonardo, son tuyas. ¿Dónde ocurrió esto? Ese es Apartadero, César Miguel, esa es la vía de Apartaderos, allí es San Isidro. Les voy a graficar porque seguramente mucha gente ha venido a Mérida. Usted llega
a la Y de Apartadero, cuando viene de Trujillo, cuando viene de Apartadero, comienza a bajar. Y allí hay algunas ventas de embutidos, de arepas de harina, de cochino frito, que son muy famosos. Tienes al frente poder ver el observatorio. Eso se llama San Isidro, que es la parte, San Isidro dentro de Apartadero. Bueno, ahí hay un puente donde Chama. Ese puente que publiqué ayer en nuestras redes, la imagen de las 6 de la tarde, se tapió producto de esta carga tan potente de agua que hubo, rebosó y se fue por la carretera. Y por supuesto, paralelamente en su cauce comenzó todo esto, pero eso no queda allí. Hablamos solamente de Apartaderos, hay una situación muy compleja también en la parte de el municipio Miranda, esto es en la vía hacia Trujillo, donde está la población de Timote, una de las principales productoras de alimentos verdes para los venezolanos, y también hacia la vía de Barinas, en la población de Santo Domingo y Pueblo Llano. O sea, los expertos, la profesora experta en esto, una brillante meteorólogo, nos explicó por qué se presentó eso solo en esa cumbre de la Sierra Nevada de la Sierra de la Culatra. Esta imagen, ¿en qué? ¿Esto es el sector Escagüey, Leonardo? No. Sí, lo que pasa es que el páramo quedó totalmente afectado, San Miguel, en el caso hacia el eje de Mérida, desde el Pico del Águila, desde la laguna de Mucuaqui, todo el eje carretero, toda la vía trasandina, todo lo que ustedes conocen como Escagüey, la toma de Mucuchíes, San Rafael, en las áreas periferias, en el río estaba un poco más distante, Mucurubá, todo eso que uno se disfruta, todo eso quedó totalmente afectado. La carretera en estos lugares, pues todo resultó totalmente destruida, lo que ya se está haciendo un trabajo bastante importante. De hecho, ayer, ya cerca del mediodía, los vehículos cargados con insumos y motorizados ya lograron pasar con restricción hasta la población de Apartaderos y bueno, continuar hacia el Collado del Cóndor. Por ejemplo, esta imagen corresponde a lo que se conoce allí como el sector San Isidro. Esa es una de las casas que totalmente deteriorada o arrasada por las aguas. Este es uno de los puntos más críticos con respecto a esto. Hacemos énfasis de que bendito Dios que no hubo víctimas, porque la emergencia se produjo de día y eso permitió que la gente defenderse con respecto a lo que fue el aumento de los cauces, no solo del río Chama, sino también las otras nacientes de agua que hay en el páramo merideño. Leonardo, ¿y la situación en este momento mientras hablamos, cuál es? ¿Ya las lluvias cesaron, escampó por fin o todavía? Mira, ayer haciendo los trabajos in situ, hubo un poco de tensión porque el páramo presentó una fuerte lluvia en la zona afectada, muy fuerte, con una temperatura, bueno, muy baja, sobre los 2 grados, pero a esto se le sumó una nevada. Nevada César Miguel, que cuando estabas en Venezuela tú la difundías mucho, era lo que llamábamos los merideños la nevada de San Juan, que es la que se espera en estos días, ¿no? Del 22, 26, 25, 24. Y bueno, ayer cayó la nevada en lo que respecta al Collado del Cóndor. De hecho, por allí aparecieron algunas imágenes de que había nevado y la gente también las difundió. Llovió ayer durante todo el día, despejó en horas de la tarde. Hoy la ciudad de Mérida amaneció con el cielo totalmente despejado, pero rápidamente de nubes cerca de las 9, 10 de la mañana, automáticamente ya prácticamente empieza a nublarse, ¿no? Hay un sol muy tenue allí, tapado por neblina, por las nubes, perdón. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, todo nuestro afecto y nuestra solidaridad en medio de esta situación tan difícil que están viviendo ustedes allá en los Andes venezolanos. Muchísimas gracias, Leonardo. Quiero agradecerte en un par de segundos, César. Sé la angustia que tienes, la tuya. Quiero agradecerle a tu equipo de producción, pero en lo particular a ti, que tiene un vínculo afectivo con nosotros, los merideños, y como periodista, la ocupación que has tenido. Pero vamos a salir adelante todos los merideños
Hemos vivido temporales muy fuertes, pero la residumbre siempre nos va a permitir remontar todo esto, la fe en Dios, en San Benito, en José Gregorio Hernández. Eso nos permite estar, como siempre lo digo en mis reportes, arriba corazones, siempre viene un nuevo amanecer y después de la tormenta llega la calma. Así será, así será. Leonardo León desde Mérida. El reloj indica 10:47 de la mañana. La compañía Higher Ground, la tierra más alta, sería la traducción que han fundado los Obama, Barack y Michelle. Han producido ya varias películas y una de ellas es la que comento esta semana, Rustin. Rustin es una película inspirada en hechos reales. Es el drama biográfico de Bayard Rustin, un activista de derechos civiles que tuvo un rol muy activo en la convocatoria de la marcha en Washington en 1963, cuando Martin Luther King pronunció su famoso discurso Tengo un sueño. El detalle singular y está en el hecho de que Rustin era gay, abiertamente gay, y en el año 63 pues esto no era precisamente algo a ser destacado, algo que fuese bien visto, pero era abiertamente gay y además tiene complicaciones en su vida gay. Seduce a un pastor, también de raza negra, un pastor anglicano que está casado, tiene hijos, con lo cual Rustin pasa a ser además un quebrantamatrimonios y lo hace pues con un pastor de la iglesia. Tema más subversivo pues imposible. Todo ello en el contexto político. ¿Cómo ve esto el auténtico líder de los derechos civiles en ese momento, Martin Luther King, quien era a su vez también un pastor luterano, como es de suponer después de su nombre? Pues eso es lo que narra esta película interesantísima. Interesantísima realmente. Rustin. Escribe acá Chere Ramos Graterol, los que están en Venezuela pueden colaborar a través de Cáritas para los damnificados por las lluvias en los Andes venezolanos y también, como decía, hay 2 estados llaneros afectados, Portuguesa y Barinas. Y el estado Apure también. Muy bien, son las 10:50 de la mañana. Se está discutiendo en este momento, después de una larga noche, la aprobación en el Senado del Big Beautiful Bill, la polémica ley. Leo lo siguiente. La versión que está discutiendo el Senado aumentaría el límite de la deuda en $5 billones, 20% más que la que se propuso en la Cámara de Representantes de $4 billones. Cuanto mayor sea el techo de la deuda, más tiempo podrá el Congreso evitar otro debate políticamente tenso sobre la deuda nacional y el gasto público. Si no se aprueba el Big Beautiful Bill, el gobierno federal se quedará sin capacidad de endeudamiento tan lejos como agosto o septiembre. ¿Qué es lo que se está discutiendo en este momento? Vamos a consultarlo con el economista y analista político José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, José Miguel, un placer siempre. A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo en este momento, José? Básicamente la versión que pasó en la Cámara de Representantes, que implicaba un incremento en el endeudamiento de los Estados Unidos en los próximos 10 años de $3 trillones con intereses, 2.4 trillones sin intereses. En la versión del Senado se incrementaría a 4 trillones, $4 billones en los nuestros. Y hay una discusión en el Senado, en la versión que se discutió, se leyó anoche la ley, 940 páginas, por una solicitud de los demócratas, y se está haciendo ahora lo que se llama el votarama, que se están votando punto por punto de la ley en lo que se está de acuerdo y en lo que no se está de acuerdo. Hay 8 senadores republicanos que no están de acuerdo con ciertas partes y están de acuerdo con ciertas partes. 4 senadores republicanos conservadores, que son fiscalistas, que no creen en el déficit fiscal, y otros 4 que están buscando
beneficios para sus propios estados. El problema es que ya hay dos senadores, Tom Tillis de North Carolina, que ha dicho que va a votar no por la ley, y Rand Paul de Kentucky, que ha dicho que va a votar no por la ley. La mayoría republicana son 53 senadores, perdieron 2, solo les queda un voto. Si pierden un senador, el vicepresidente de la República tendría que votar como lo hizo el sábado en la noche, domingo en la madrugada, donde se admite a debate la ley para que la ley pase. De ahí regresa a la Cámara de Representantes por lo que se llama la reconciliación. Es decir, lo que se cambia en el Senado tiene que ser reconciliado con lo que se propuso en la Cámara de Representantes y tiene que ser alineado con el presupuesto a fin de que la ley pase, porque es en última instancia una ley de presupuesto. Y todo esto en contra del reloj porque el presidente Trump quiere que la ley se apruebe para que la firme el 4 de julio, que es el jueves. Solo un milagro parece indicar que el proceso podría solucionarse, ajustarse y que la ley se apruebe de aquí al jueves. José, no es la primera vez que hablamos de esta ley. Tuvimos incluso una entrevista en la cual mi pregunta fundamental era ¿en qué momento dejó de ser Big Beautiful Bill para convertirse en Big Ugly Bill? Y tú con mucha precisión nos explicaste el porqué del cambio. Pero esto va más allá de un mero problema económico. Esto es un problema político y de envergadura. ¿Qué consecuencias tiene esto que estamos discutiendo en este momento? Hay que recordar que los analistas les gusta separar lo político y lo económico, pero en políticas públicas, lo político es económico, que es político es económico, es un continuum. Los ministros, los secretarios tienen cartera. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto, tienen la capacidad del gasto, ¿sí? Y el presidente es el que decide en última instancia en qué se hace con lo que se procura por impuestos, ¿sí? Por eso es que la discusión presupuestal es la discusión más importante que puede tener el gobierno. Y la vocación del presidente Trump es recortar el ingreso fiscal, su reforma fiscal, la iniciativa legislativa más importante de su primer gobierno, se vence el próximo año. Y él quiere hacer esos recortes permanentes. El problema fundamental de la ley es que mantiene e incrementa la reducción en el ingreso en los impuestos en 5.3 billones, pero solo lo compensa con un ingreso de 2.9 billones. Seguimos en déficit. Y el problema es que el beneficio es para los sectores de mayor ingreso y las corporaciones, y se está incrementando, se está reduciendo el gasto en aquello que beneficia a las mayorías. La estrategia de los demócratas es dejar que la ley pase o no, pero que sea muy claro en el voto lo que está sucediendo, que voto por voto los republicanos abran sus cartas y digan lo que están haciendo, recortando en energías alternativas, haciendo más difícil el Medicaid, los beneficios a los veteranos, los beneficios en food stamps, para que quede claro de cara a la elección de noviembre del próximo año, la de medio término, lo que ha hecho la administración republicana. Para el presidente Trump, esto es una ley fundamental en términos de su propuesta, de su base. Su base, la que apoya financieramente, presupuestalmente a su administración. No necesariamente su base, el MAGA, esa la base social, ese 30% de hombres blancos entre 17 y 24 y 40 y 60 y todo el entorno alrededor de ellos que lo llevó a la presidencia, que se van a ver afectados por los recortes presupuestarios en esta ley. Sin embargo, es una propuesta muy ideológica, muy doctrinaria, y lo que el presidente ha propuesto es de la semana pasada, más y más poder al Ejecutivo. Esa es la discusión en última instancia que hay alrededor de la ley, y la elección primaria para la alcaldía de New York también es sintomática de esta discusión que tiene el candidato que ganó el demócrata musulmán. Está proponiendo una serie de beneficios a los neoyorquinos en términos de renta, transporte, que es un poco, a pesar de que parecieran estar distanciadas, es la misma discusión. Las consecuencias de esta ley son serias, y como el presidente quiere celeridad en su aprobación, pues no se está discutiendo en la medida que debería ser discutida. Veremos cómo viene el voto. Se espera un voto en el Senado entre hoy y mañana, y entre mañana y el miércoles en la Cámara de Diputados, si se puede hacer la Cámara de Representantes, si se puede hacer la conciliación, tener el debate político para el que el presidente la firme
el jueves. La celeridad es considerada por la mayor parte de los analistas presupuestarios, es una ley muy fiscal, negativa. Bien, José, me sospecho, me temo que la próxima conversación que tengamos seguirá siendo sobre el Big Beautiful Bill. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Encantado siempre. El economista y analista político José González. Una caricatura decía con relación a la polémica boda de Jeff Bezos en Venecia: si tú puedes cerrar la ciudad de Venecia, claro que puedes pagar más taxes, porque en el fondo era lo que decía González. La estrategia es para que el mundo corporativo pague menos impuestos. Bien, el reloj nos dice que son las 10:58 de la mañana. Y este martes, en Conexión, ¿qué pasa con el Big Beautiful Bill? Este martes, en Conexión, porque esto sigue. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.